Hoy os traigo una historia que parece sacada de una novela de misterio y terror, pero que ocurrió de verdad. Una historia que comenzó de forma casi insignificante en un pequeño pueblo andaluz, pero que terminó transformando por completo la vida de una familia, la identidad de un pueblo entero, y que todavía hoy, más de 50 años después, siguen sin tener una explicación clara. Nos vamos a Belmez de la Moraleda, en la provincia de Jaén, un lugar tranquilo, rodeado de olivares, con calles estrechas, casas blancas y vecinos que, hasta principios de los años 70, vivían prácticamente al margen de cualquier fenómeno extraordinario. Antes de que todo empezara, la vida allí era sencilla y dura. La mayoría trabajaba en el campo recogiendo aceituna, otros cultivaban cereales o cuidaban pequeños rebaños, y en el pueblo apenas había industria ni turismo. La vida giraba alrededor de la iglesia, la plaza y las labores del día a día. Centrándonos en la familia protagonista, los Pereira Gómez no eran distintos. Gente trabajadora, humilde, que vivía en una casa modesta como muchas otras del lugar. María Gómez Cámara, la madre, era conocida por todos como una mujer tranquila, religiosa y de carácter discreto. Un día cualquiera de agosto de 1971, mientras María estaba en la cocina preparando la comida, algo cambió. Vio una mancha oscura en el cemento del suelo, una mancha que poco a poco parecía formar algo más definido. Al principio pensó que era producto de su imaginación, pero pronto se dibujó un rostro, ojos, nariz, boca, con un gesto que muchos describieron como melancólico o incluso doliente. Sorprendida, María avisó a su marido y a su hijo e intentaron limpiar la mancha, pero esta no desapareció y finalmente decidieron picar el suelo y poner cemento nuevo. Por lo tanto, parecía que todo volvería a la normalidad, pero no fue así. Pasaron unos días y apareció otra cara distinta, y después otra y otra más. Algunos rostros eran más claros, otros más difusos, pero todos tenían algo inquietante. La noticia corrió como la pólvora por el pueblo. Pronto los vecinos se acercaban a la casa para verlas con sus propios ojos. Se formaban pequeños grupos en la calle comentando lo que estaba sucediendo. Y lo que comenzó como una curiosidad local, en pocas semanas se convirtió en un fenómeno nacional. A finales de año, periodistas, fotógrafos y hasta parapsicólogos comenzaron a llegar a Belmez. Las fotos de aquellas caras se publicaban en periódicos y revistas de toda España. Programas de radio hablaban del misterio de Belmez y de la casa encantada de Jaén. Algunos reporteros describían el ambiente dentro de la casa como cargado, extraño, como si algo invisible observara a los visitantes. Belmez, un pueblo de apenas 2.000 habitantes, pasaba a ocupar titulares junto a ciudades como Madrid o Barcelona. Y entonces las excavaciones en la cocina cambiaron la historia otra vez. Guiados por rumores que decían que esa casa se había construido sobre un antiguo cementerio medieval, la familia permitió levantar parte del suelo. Tras la excavación encontraron lo que se suponían: restos de seres humanos, probablemente de siglos atrás. Estos huesos fueron retirados y enterrados de nuevo en el cementerio actual del pueblo, y muchos pensaron, al igual que vosotros, que al retirar estos huesos las caras dejarían de verse. Pues ocurrió todo lo contrario, e incluso se veían más claras y detalladas que antes. Durante años, investigadores analizaron el cemento, buscaron pigmentos y comprobaron si podría tratarse de un fraude. Aún así, nadie encontró una explicación definitiva. Se hicieron grabaciones en las que decían oír voces susurrantes como morir, culpable, fuera. Algunos sugirieron que María, sin saberlo, era la responsable a través de un fenómeno llamado teleplastia. Imágenes que surgen proyectadas desde la mente a una superficie. Otros hablaron de pareidolia, esa tendencia natural de ver rostros donde solo hay manchas. Pero lo cierto es que las caras parecían cambiar, aparecer y desvanecerse, algo difícil de explicar con la pareidolia. A nivel local, el fenómeno cambió por completo la vida del pueblo. De ser un lugar agrícola desconocido, Belmez empezó a recibir miles de visitantes cada año. Se rodaron documentales, se escribieron libros y Belmez se convirtió en una parada obligatoria para los amantes del misterio. Algunos vecinos se mostraban orgullosos de la fama, aunque otros la recelaban, y pensando que todo era un montaje para ganar dinero. Sea como fuese, el nombre de Belmez quedó ligado para siempre a la palabra de misterio. Los años pasaban y las caras seguían apareciendo y desapareciendo, aunque cada vez con menos intensidad, hasta que en 2004 María Gómez Cámara falleció.
Muchos pensaron que tras su muerte todo terminaría, pero ocurrió algo inesperado. En otra casa cercana, propiedad de la misma familia, comenzaron a aparecer nuevas caras. Esto reavivó la polémica. ¿Era algo vinculado al lugar, a los restos enterrados bajo las casas, o tenía una relación directa con María? En los años siguientes, la historia de las caras de Belmez siguió saliendo en televisión, especialmente en programas dedicados al misterio y a la historia oculta. Algunos sentían frío repentino al entrar, otros captaban psicofonías en directo. El misterio, lejos de apagarse, se adaptó a la era de internet y de las redes sociales. Las caras originales están algo deterioradas, pero aún así pueden verse, y en la nueva casa de las caras también continúan surgiendo rostros, aunque menos nítidos que los que aparecieron en los años 70. Lo que está claro es que las caras de Belmez forma parte de nuestras leyendas modernas, y que su historia sigue viva gracias a la curiosidad de quienes queremos saber más, porque, en el fondo, todos sentimos esa mezcla de miedo y fascinación cuando nos enfrentamos a algo inexplicable. Ahora, en el final de este vídeo, quiero saber tu opinión. ¿Piensas que las caras fueron un fraude, un fenómeno paranormal o un caso de sugestión colectiva que se nos fue de las manos? Déjalo en la cajita de comentarios, suscríbete, comparte este vídeo y, como siempre os digo, nos vemos en el próximo vídeo.